Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Alberto González Díaz. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y procesamiento oral. Me encuentro en la materia de interpretación lógica y argumentación jurídica. En esta última semana, que es la semana número 8, con ese proyecto final, que es este video acerca de este tema tan importante que hemos estado viendo en estas últimas semanas, que es el juicio de divorcio incausado. Primero que nada, pues tenemos que saber, ¿no?, qué es este juicio de divorcio incausado. El juicio de divorcio incausado se lleva por la vía judicial. Lo que se tiende a decir que se promueve ante la autoridad judicial. Esto ya puede llevarse a cabo por uno o por ambos cónyuges, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Dentro de este proceso, de este juicio de divorcio incausado, pues hay varios puntos contenidos que lo hacen su estructura, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el rubro. Aquí tenemos, a ver, para que sea un poquito más entendible, me voy a apoyar con, aquí tengo una demanda. No es en sí un divorcio incausado, este es un divorcio unilateral, pero para ir entendiendo un poquito más cómo está estructurado, me voy a apoyar con esta demanda que tengo. Dice que la estructura, vamos a empezar por la estructura, y ya de ahí vamos a ser explícitos en qué es lo que conlleva cada estructura. Para empezar, dice que cuenta con lo que se llama un rubro. Bueno, un rubro es donde se señala el nombre de la persona que promueve la demanda y de la persona demandada. Por ejemplo, aquí, mira, aquí podemos ver que arriba, como primer punto, tenemos el nombre de la persona que demanda, la que está promoviendo la demanda, por así decirlo. Y ya en la parte de abajo viene el nombre de la persona a quien se está demandando. De ahí seguimos con la estructura que es el proemio. El proemio es donde se señala el acreditamiento de la legitimación, donde viene estructurado ante qué juez. Hay unos que cuentan con números de expedientes, pero en este caso, el que yo aquí tengo y los ejemplos que he estado manejando en las actividades, pues solo viene señalando ante qué juez se va a llevar a cabo, ¿no? Y estos tipos de demandas pues, se lleva ante el juez del ámbito del ramo familiar. Y ya de ahí pues se estructura lo que es el contenido. En el contenido pues ya se manifiesta todo lo que la persona que está demandando origina de quién es, la edad que tiene, el municipio o lugar donde radica. Y consecutivamente pues se va manifestando los puntos que se quiera llegar. Por ejemplo, dentro de la demanda también viene lo que este tipo de demanda, se me estaba olvidando, que se denomina demanda inicial
o en otros casos promoción inicial, donde la persona pues hace constar que es mexicana, la edad que tiene, a lo que se dedica, y se van argumentando mediante los artículos y las fracciones eh, por ejemplo, aquí estamos en el capítulo de, de prestaciones. Pues en el capítulo de prestaciones se lleva a cabo lo que la disolución, más que nada del vínculo matrimonio, ¿no? Y también de la sociedad conyugal. Ahí es donde la persona que está demandando hace sus términos de, de- para, para llevar a cabo el siguiente punto, que es el capítulo de pruebas. Dentro de este capítulo de pruebas, pues como su nombre lo manifiesta y como se hace referencia, pues se proporciona, por ejemplo, en esos casos, el acta de matrimonio en el que los cónyuges eh, comprueben que realmente están casados para llevar en sí el trámite correspondiente al divorcio. Y dentro de este capítulo de pruebas, este se llama documental pública, donde la persona que está demandando tiene que proporcionar el acta de matrimonio certificada, donde se manifiesta el día, el lugar, la fecha y el nombre de la persona con la que contrajo el matrimonio. Y en su caso, si cuentan con hijos menores, para establecer mmm, el régimen de convivencia y de alimentación, y en sus términos también a veces de custodia, pues también se debe de proporcionar las, las copias también de los niños, de los infantes. Y de ahí, dentro de esto también existe el lugar o el punto que se llama de hechos. Dentro de este punto, a ver, vamos a ayudarnos un poquito. Aquí es donde la persona que está demandando manifiesta la fecha en la que se contrajo matrimonio con la persona demandada. Ante qué fe tenemos que tener en cuenta que esto se lleva a cabo ante el registro civil, manifestando también la residencia en la que se llevó a cabo. Y también dentro de este término de hechos se manifiesta si se adquirieron bienes inmuebles. Se manifiesta también la conducta establecida por la persona demandada. Y también la petición, donde más que nada también de proporcionar alimentos al menor, si en ese caso que se lleva a cabo hay hijos menores, o también dentro de este término de hechos existe la que es la tesis de jurisprudencia, que tiene también como rubro, y dentro de esto pues se lleva lo que el divorcio necesario, el régimen de disoluciones del matrimonio, que exige la acreditación de, de causa que vulnera el derecho al libre desarrollo. Esto quiere decir que cada quien tiene libertades, libres de elegir su plan de vida,
y también manifiestan que el Estado no puede inferir en su elección. También el libre desarrollo de la personalidad, que se manifiesta que es un derecho fundamental. Esto que quiero llegar a referir con esto, y por eso se está llevando este proceso del divorcio incausado. Y como su nombre lo dice, el divorcio incausado, pues no hay una causa realmente específica que lleve a un término diferente. Y también vamos a hablar del siguiente punto que estructura este juicio de divorcio, que es el de derechos. Ya vimos el de hecho, ahora nos falta el de derechos. En el capítulo de derechos, pues como su nombre lo dice, establece los artículos del Código Civil también para el Estado, las fracciones en las que se tiene que comprobar y llevar a cabo lo que estamos tratando de resolver. En este término de derechos es donde se manifiesta que se le otorga la demanda de divorcio incausado en contra de el ciudadano o la persona demandada, donde se solicita la disolución del vínculo matrimonial. Y con eso se pide que se dé entrada a la presente demanda en la vía y forma propuesta, mandando a emplazar la demanda en los términos de la ley. Es lo que se expresa en este punto de derechos. Y también que se lleve a cabo o se siga el juicio por todos sus trámites, que esté dentro del término legal, por así decirlo, ¿no? También vamos y pues lo que es lo importante es que esto se dé vista también al Ministerio Público por su debida intervención legal. Cuando ya se llega al término del proceso, se hace propuesto lo necesario de convenio de la persona que está demandando, de conformidad con lo dispuesto, ya sea por el artículo, dependiendo al estado del Código Civil, y dentro también de todo este término del órgano familiar vigente en el estado que se está llevando a cabo dicha demanda o dicho juicio de divorcio causado. Y también tenemos que tener en cuenta que ya dentro de todo esto, al final, como último punto de todo este proceso, se manifiesta donde la persona que está demandada promueve que su régimen de sociedad conyugal no había generado bienes de motivos de disolución de dicha sociedad, y ya pues se lleva a cabo lo que después de la demanda sigue el juicio, la sentencia. De la sentencia va otro término de la contrademanda. Por ahí tenía unos, déjame si puedo alcanzar los formatos. Tengo aquí para poderme ayudar un poquito de aquí del
de los libros que tengo, todo este tema del proceso del juicio de divorcio es un poquito, es un ámbito muy concluso. Tenemos que apoyarnos por formatos donde vamos viendo realmente cómo se te va llevando el proceso, porque es consecutivo. Primero es una demanda, luego también se puede llevar la demanda de régimen de visitas y convivencias, la contrademanda, la sentencia. Y pues como último, pues todo esto tiene que en el capítulo de derechos, pues se lleva a la presente del escrito inicial de demanda, donde se anexan las copias que se promueven en la vía ordinal civil de juicio de la familiar sobre el divorcio incausado. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo sobre este tema de juicio de divorcio incausado, que es una estructura muy amplia donde se deben de manejar ciertos puntos, criterios importantes. Y como conclusión y para dar fin a este video, pues hace mención Tapia Mejía, que es un autor que explica que el divorcio incausado no otorga la facilidad ni la democracia de disolver legalmente el vínculo matrimonial sin necesidad de tener un abandono, llegar a un tipo de violencia. Es un término dentro de la ley que establece algo legal para no llegar a cometer algún hecho o algún error en este ámbito de lo familiar, que es algo de lo más importante para llegar a ser de unos buenos ciudadanos. Si podemos hacer las cosas establecidas dentro del término legal, dentro de la ley, para no tener complejidades y no afectar a terceros al día de mañana, pues hay que llegar a estos términos, a este tipo de juicios legales. Pues de mi parte ha sido todo. Nos vemos la próxima. Saludos, hasta luego.